Buenos días, docente y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo les vamos a presentar sobre las actividades que estuvimos realizando entre la semana 1 y la semana 4. En primer lugar, les voy a hablar sobre el ámbito social, que es el crecimiento de esperanza y vida y natalidad. Eso es en el año de 1842 en la ciudad de Puno. De ahí tenemos la eliminación del sistema de castas, que ese es en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Durante el virreinato la sociedad estaba dividida en peninsulares, criollos, mestizas e indígenas, lo que determinaba los derechos en cada grupo. No tenemos el ámbito político, que es el cambio de la monarquía absoluta y centralismo del virreinato por el liberalismo político. De ahí tenemos la separación de poderes del Estado y la participación política, que ese es el inicio de las elecciones. En el lugar del virrey, que tenía todo el control, se crearon nuevas instituciones como el presidente ejecutivo, el Congreso legislativo y los tribunales de justicia, que es lo judicial. Eso fueron en las primeras constituciones del año 1823. Se insertaron elecciones para elegir representantes y presidentes, pero solo podían votar hombres con condiciones económicas o educativas, así excluyendo a una gran parte de la población. Como último tenemos el ámbito económico, que es mejorar la economía por la aparición de periodos de bonanza, y ya tenemos el fin del monopolio comercial español, que durante el virreinato el comercio estaba limitado a España. Tras la independencia, el Perú pudo comerciar libremente a otros países como Inglaterra, así ampliando los mercados. Esto fue en la década de 1820. A continuación les voy a hablar sobre un punto también importante, como son las permanencias que se dieron después de la época colonial y el virreinato en el Perú. Si bien se impulsaron medidas para la creación de una república, se siguieron dando diversas desigualdades estructurales que afectaron en diversos ámbitos. Está el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito político. En el ámbito social se mantuvo la desigualdad, lo que impidió a la creación de una sociedad más justa. Asimismo, se mantuvo a la élite o mantuvo las jerarquías. En este caso, mantuvo a la élite criolla, hijos de españoles nacidos en América. En otro ámbito, el ámbito económico, mantuvo la explotación del trabajo indígena y también mantuvo la concentración de tierras en pocas manos. A eso le sumamos la economía rural, que beneficiaba a unos pocos. Se podría decir que no hubo gran cambio con respecto a la colonia. Finalmente, el ámbito político. Aquí el Estado mantuvo la concentración de poderes en ciertos grupos o limitados grupos, como son la élite. Además, limitó la participación o prácticamente anuló la participación de las comunidades indígenas en decisiones políticas que nos podían beneficiar o no. Asimismo, continuó el centralismo político, como ya mencioné, centralizando el poder en la élite criolla. En la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado se rompió el latifundismo oligárquico al expropiar haciendas y entregar tierras a miles de campesinos, democratizando la estructura rural al incluir indígenas y jornaleros, excluidos en la economía y la ciudadanía activa, fomentando mayormente su participación en lo que sería lo social y lo político. El gobierno de Juan Velasco Alvarado no encaja en el concepto de democracia, debido a que durante su gobierno se privaron muchos derechos fundamentales de Estado, como es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Por otra parte, si bien se caracterizó por un nacionalismo económico predominante, el mismo fue una imposición hacia los campesinos, tal como lo señala Auguren, pues, por ejemplo, durante 1969 y 1979 se crearon las CAP, que más allá de ser un servicio, fue una imposición al pueblo. Los campesinos no contaban con la suficiente capacitación técnica para llevar adelante sus cultivos. La reforma neoliberal de Fujimori estabilizó la hiperinflación y promovió la privatización que modernizaron la economía, ampliando el acceso al mercado para clases medias y bajas urbanas, lo que fortaleció instituciones democráticas al reducir pobreza extrema y violencia terrorista como prerequisito para elecciones libres. Por otra parte, Alberto Fujimori y su reforma neoliberal se consolidaron como una reforma autoritaria, pues si bien el proceso que lo llevó al poder fue democracia, durante su accionar gubernamental lideró acciones autoritarias como el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, con el cual buscó reducir la oposición que representaba Frente Democrático y Acción Popular. Ello le permitió a Libertad poder cambiar la Constitución y de esa forma llevar hacia adelante sus iniciativas de privatización que no contaron con un respaldo legítimo. En la semana 3 analizamos el tema de prosperidad económica y corrupción en el Perú, revisando los principales periodos de bonanza como el guano, el caucho y la minería.
También vimos cómo, a pesar de la riqueza generada, la corrupción y la mala gestión impidieron que estos recursos se transformaran en un desarrollo sostenible para el país. Los periodos de bonanza económica en el Perú no lograron consolidar un desarrollo sostenible debido a una combinación de corrupción sistémica, debilidad institucional y una deficiente gestión de recursos naturales. Históricamente, desde la época colonial hasta los booms del guano, el caucho y el azúcar, la riqueza generada se ha filtrado a través de redes de corrupción, donde funcionarios a menudo utilizaban sus cargos para beneficio personal, el enriquecimiento de las élites y el gasto en proyectos improductivos e inútiles en lugar de infraestructuras estratégicas. Esta situación se ve agravada por la falta de diversificación económica, lo que genera una alta vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional y una dependencia de materias primas que no fomenta la inversión en el capital humano, ni fortalecimiento en las instituciones, obstaculizando así cualquier estrategia de desarrollo a largo plazo. Frente a la pregunta, Erazo y Ruiz mencionan que el Perú ha experimentado un crecimiento económico durante los años 2000 a 2019. Esto debido a la buena gestión de sus recursos, de los recursos económicos de la agroexportación y la minería que el Perú ha tenido en los últimos años. Ello le ha permitido obtener ingresos que muy bien ha podido canalizar hacia solventar los gastos en recursos básicos de las familias peruanas y también generar empleo. Sin embargo, tal como lo menciona Palacios en el 2019, el Perú sigue todavía adherido a su modelo primario exportador debido a la alta demanda que estos minerales han tenido en el mundo. Esto a raíz de que la era tecnológica ha introducido en el mercado los carros eléctricos que también están en pro de las ODS. Estos carros eléctricos necesitan motores cuyos minerales el Perú exporta principalmente y del cual es líder no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. A continuación les estaré presentando un argumento el cual está a favor del caso número 1 de la sesión número 4. En este se menciona que diversos defensores de los derechos humanos argumentan que las recomendaciones del CBR no están siendo lo suficientemente implementadas. Bueno, en esto yo estoy de acuerdo, porque el Estado ha priorizado hacer reformas formales y burocráticas, lo que ha permitido que las distintas desigualdades o violencias hacia los derechos de género sigan impunes. Esto se evidencia en las reparaciones económicas hacia las víctimas o familias, que se reducen a simples depósitos económicos, sin dignificarlas realmente. A su vez, se puede evidenciar en los distintos casos de violación y asesinato hacia las personas en épocas de conflicto interno. La implementación de las recomendaciones de la CVR no puede considerarse insuficiente, ya que el Estado peruano ha logrado avances relevantes como la reparación, la justicia y la memoria, aunque el proceso sea progresivo. Se implementó el Plan Integral de Reparaciones, se realizaron juicios a responsables y se promovieron espacios de memoria y reconocimiento oficial. Debido a la complejidad, los cambios estructurales, la implementación requiere tiempo. Sin embargo, los avances concretos evidencian un cumplimiento progresivo, por lo que no es correcto calificar como insuficiente. Estoy a favor de que la clase política y las Fuerzas Armadas reaccionaron en contra del informe de la CVR porque no asumieron completamente sus conclusiones ni aplicaron de manera efectiva sus recomendaciones. A más de 20 años de su presentación, muchas de estas siguen sin cumplirse o solo se han aplicado parcialmente, especialmente en reformas institucionales, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Según Sofía Machet, en las recomendaciones de la CVR 20 años después, demuestra una falta de voluntad política y resistencia institucional, ya que si realmente existiera compromiso con la reconciliación nacional, se habría impulsado cambios más profundos y sostenidos. Los terroristas iniciaron y prolongaron el conflicto con atentados indiscriminados contra civiles, violando derechos a la vida y seguridad en escala masiva, lo que obligó a una respuesta estatal. El informe subestima esto al enfatizar abusos militares sin contextualizar el terrorismo como agresor primario, delimitando su imparcialidad y alimentando el negacionismo. Este desbalance causal distorsiona la reconciliación, ya que no equipara responsablemente proporcional
al impacto inicial y sostenido de la violencia subversiva. Este desbalance causal distorsiona la reconciliación, ya que no equipara responsabilidades proporcionales al impacto inicial y sostenido de la violencia subversiva.